Muchas bendiciones, hermanos. Hoy estamos aquí grabando un podcast de un antes y un después de Fátima Jara. Gracias a Dios seguimos contando en este espacio donde la historia realmente muestra el poder de Dios que sigue obrando hoy. En esta historia conoceremos cómo una vida puede ser transformada cuando se abre el corazón a Jesús. Prepara tu mente, tu corazón y déjate inspirar, porque Dios sigue escribiendo milagros en personas como tú y como yo. Vamos a conocer a nuestra querida hermana Fátima Jara y le vamos a empezar preguntando brevemente cómo sería su vida, que nos cuente un poco quién es ella. ¿Quién es ella ahora en la vida de Dios? Bienvenida, Fátima. Muchas gracias, muchas bendiciones. Bueno, primeramente quería agradecer por este espacio porque me siento privilegiada el ser una escogida de Dios para tener y contar este testimonio del cual Dios, cómo se ha glorificado en mi vida y pues compartirles. Amén. Gloria a Dios. Queremos conocer también cómo era la vida de Fátima Jara antes de conocer a Dios. ¿Qué nos puedes contar de cómo era tu vida antes de conocer? Pues mi vida era muy desordenada. ¿Qué cosas o situaciones te marcaron tanto en ese tiempo que no conocías a Dios? Pues el vacío y la necesidad, tanto económica, tanto emocional, el sentirme vacía y no saber para dónde recurrir. Antes de comenzar este podcast, tú me estabas contando de que tú ya conocías de Dios, que Sí. estuviste en los caminos de Dios. Cuéntanos un poco por qué te alejaste de los caminos de Dios y cómo fue tu regreso a los caminos del Señor. Bueno, pues como había dicho antes, mi vida ha sido muy desordenada. Andaba de fiesta, en el cual yo no conocía del Señor. Mi vida ha sido muy dura, me sentía sola, vacía. Está claro que cuando uno no conoce del Señor, pues lo que hace es cosas únicamente lo que el mundo te ofrece. Que me ofrecía el mundo, pues la fiesta, los hombres. Entonces, a base de eso, pues mi vida ha sido un total conflicto tras conflictos. Siempre he sido una persona muy, como lo llaman, altanera. Entonces, eso me llevó a tener problema tras problemas durante todo este tiempo de no conocer al Señor. Entiendo. A ver, Fátima, ¿también nos podrías contar un poco cuando te alejaste de los caminos del Señor? ¿Cuáles fueron tus mayores luchas? Porque como hija que ya eras, que sos del Señor y que siempre lo has sido, dicen que uno en el momento de alejarse del camino del Señor, las luchas vienen por 7. Entonces, quisiera que nos contaras cuáles fueron tus mayores luchas, si tuviste algunos vacíos en cada etapa de tu vida. Quisieras que nos contara para que los que hoy estén viendo tus testimonios se den cuenta cómo fue tu proceso en el momento que dejaste el camino del Señor. Quisiéramos saber por todo lo que tú has pasado. Amén. Bueno, yo conocí en una etapa de mi vida del Señor, quizás no una relación como tal, pero ya me iba acercando poco a poco a la iglesia, el cual no me permitía la pareja que tenía, me impedía muchas cosas, el pecado, el cual no tenía la suficiente fuerza para poder permanecer. Me alejé del camino de Dios y es lo que tú dices, vinieron peores cosas. Amén. A ver, una pregunta, a ver, ¿qué en ese momento que estabas en esas luchas, qué era lo que buscabas tú para sentirte bien?
o llenar ese vacío, por decir? ¿Qué era lo que...? Bueno, eran la compañía, el carecer de amor, la necesidad de tener siempre a una persona a mi lado, era lo que me llevaba a eso. La carencia de amor, ¿por qué? Porque me sentía siempre sola. Era de una manera que inexplicable, ¿no? De que necesitaba siempre estar acompañada de un hombre. Y ese era el mayor problema de mi vida, por carencias más que nada. Bueno, y en esa etapa de tu vida, ¿hubo algún momento en el que tocaste fondo o sentiste la necesidad de un cambio, que tenías que hacer un cambio? Sí, yo conociendo ya del Señor, años atrás, pues sí, en ese momento estaba bajo el efecto de la droga. Estaba muy drogada una noche. Y fue ahí que empezó todo. Ahí fue donde empezaste a sentir que tenías que hacer un cambio radical en tu vida. Así es. Entonces, podemos decir que a través, o sea, que porque consumías drogas, eso como que te impedía acercarte a Dios, ¿no? En ese tiempo. Sí, mire, yo le cuento un poquito. Yo caí en la prostitución. Mi vida ha sido muy duro porque es lo que decía anteriormente, la necesidad, las carencias me llevaron a eso, la falta de amor propio. Caí y fue como un engaño del enemigo que yo en ese entonces no podía entender, porque una cosa llevó a la otra. Ya si yo estoy con hombres, si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, me vienen pensamientos en mi cabeza de que si tú ya estás haciendo, ¿por qué no cobras? Ganas tu plata y vives tu vida. Y yo, bien, lo haré. Fue entonces ahí que yo caí en la prostitución, y un día pues muy drogada, que es lo que conté antes, me encerré en la habitación. Lo que hice fue pedirle al Señor, ya conociendo de él años anteriores, como había dicho, que me ayudara a salir de eso. Señor, ayúdame, yo no quiero estar aquí, yo le decía, con mis palabras, ¿verdad? Porque en ese entonces tampoco es que sabía orar mucho. Simplemente le pedí auxilio, que me sacara de ese sitio, que ese sitio no era mío. Y entonces de ahí el Señor me fue mostrando cómo hacerlo. De ahí partiendo, esa noche de estar drogada, en semana siguiente va una persona y me dice, mira, yo te vengo a hablar, más no a tocar, no te vengo a tocar ni un pelo, solamente quiero que tú hables conmigo, yo vengo a hablar contigo y de lo que te voy a pagar, tú vas a ir y vas a pagar por lo menos 2 meses de alquiler. Este es el caso. Él conversando con la persona, me preguntaba cosas sobre mi vida, yo le contaba, lloré toda la noche. Fue muy duro para mí porque nunca me había pasado antes. Y entonces llegó un momento donde me dice esta persona de estrategias, que cuando yo salga de allí, yo tengo que enfrentarme a una realidad que era la necesidad, porque te va a venir necesidad, el cual te va a venir también ofertas. Esas ofertas tienes que rechazarlas todas, porque en el momento que tú aceptes, vuelves a lo mismo. De aquí tú sales, rechazas ofertas y te va a salir un trabajo el cual te van a dar un contrato indefinido, se va a adaptar al horario de tu hija y tu vida va a cambiar. Simplemente soporta este proceso, me dice. Es como que el Señor te envió un ángel. Sí. ¿No? Él te envió a decirte lo que venía, sí. ¿Verdad? Y cuéntanos, Fátima,
¿Cómo sentiste la presencia del Señor? Ese llamado otra vez a su camino. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue ese momento? Y esa fue una de las señales. 2 días después me viene una persona con el grillete en la pierna, drogadicta, y me dice, si yo voy y yo vuelvo y te encuentro aquí, yo te mato. Esa es otra señal que yo entendí que Dios me la estaba dando y me estaba advirtiendo. Y yo sabía dentro de mí que si yo un día más estaba ahí, que yo no iba a estar contando esto. De ahí, pues, al día siguiente yo cogí billete y me fui a mi casa, porque lo que simplemente yo le pedí al Señor era que esa persona se retirara de ahí para yo poder al día siguiente agarrar mi maleta y que me iba lo único que iba a hacer es abrazar a mi hija y agradecerle. De ahí pasó tiempo, yo ya no andaba en nada, gracias a Dios, me salió el trabajo, Dios me bendijo de esa manera, llevo hasta el día de hoy en ese trabajo, tal cual me dijo, con un contrato indefinido. He normalizado mi vida, me he adaptado a un sueldo, porque ese es el miedo de muchas mujeres que no quieren salir de ese mundo por el miedo a la necesidad. Y ahí viene el enemigo a engañarnos. ¿Por qué? Porque yo, con la gracia de Dios, nunca he tenido que asistir a hacerme limpia o a venerar ningún santo, ni San la Muerte, ni la Bomballira, que es lo más típico en este mundo. Dios ahí me ha estado librando de muchas cosas, de no hacerlas. ¿Y cuál es el engaño del enemigo? Ir endeudándote, deuda tras deudas. O sea, el enemigo lo que hace es, cómprate una casa, si ya estás aquí, cómprate un terreno, si ya estás aquí, bueno. Y la vanidad, el querer, el mucho querer, no es bueno. ¿Por qué el Señor me ha estado librando? Porque si yo quisiese y estuviese comprando un terreno, una casa, un coche, hubiera seguido estando en esa vida, porque sabemos que con un sueldo mínimo no alcanzamos a llegar. Entonces, ¿cuál es el engaño del enemigo? De meterte cosas, compra esto, compra aquello, y cuanto más compras, más quieres y más tienes que pagar y más te endeudas, y luego al querer salir cuesta. Pero yo tuve la gran bendición de Dios y por su gracia yo pude salir, no estuve en deuda de nada, no tengo nada, pero no me quejo, porque lo único que yo tengo al día de hoy es a Jesús y con Él lo tengo todo. Amén. Entonces ahí podemos ver en tu vida reflejado que el Señor cumple sus promesas, que Él es fiel, que Él nunca se aparta de nuestro camino. Así es. Y a ver, y quisiera que nos contaras un poquito también de que, a ver, al tomar tú esta decisión de dejar esa vida y regresar a los caminos del Señor, ¿cómo reaccionó tu familia, tus amigos? Cuéntanos, ¿cómo fue la reacción de ellos? Pues yo siempre he sido una persona con carácter, de decir no me importa lo que piense la gente, no me importa, porque es una de las cosas de que hay que tener carácter para las cosas de Dios, porque estamos acostumbrados a hablar de Dios y la gente a burlarse, el cual nos transmite vergüenza. Cuando yo me determiné en el camino del Señor y dije, Señor, yo ya estoy fuera de ese mundo, tú me has dado ya un contrato, ya estoy con mi hija, ya he acomodado mi vida, ubícame donde tú quieres que yo esté, plántame. Y fue el Señor que me plantó en casa de Dios. Amén. Ahora, ¿tú notas cuál es, por decir así, qué diferencia notas entre la persona que eras antes y lo que eres ahora? ¿Notas ese cambio en tu vida? Sí. ¿Sí? Yo misma noto
mucho cambio. En situaciones de tolerancia, yo era una persona que no toleraba nada, impulsiva. Quizás hoy tengo algo que me queda, pero era increíblemente impulsiva, contestona. Yo no me callaba a nada, pero poco a poco el Señor fue moldeando mi carácter, fue cambiando, y hay situaciones que al día de hoy pueden ocurrir que yo misma me sorprendo y digo, wow, esto solo lo ha hecho el Señor, esto solo lo puede hacer Él, porque nadie más. Amén. ¿Y qué nos podrías decir, o sea, el papel que tiene Dios en tu vida actualmente? ¿Cuál es ese papel? Dios es primero en todo en mi vida. Aprendí a obedecer, porque el camino del Señor es todos los días una enseñanza. Todos los días se aprende algo. Y cuando yo me determiné de volver al camino del Señor, era para decir, Señor, heme aquí, Señor, úsame. Yo quiero que tú me moldees. Quiero ser esa vasija que tú moldees a tu voluntad, a tu manera, para que yo pueda hablar de ti a los demás. Límpiame, purifícame, moldéame, quita de mí todo lo que tengas que quitar, que yo voy a ir para allá, que yo voy a servirte, que yo, Señor, voy a ser ese instrumento, el cual tú vas a decir, estoy orgullosa de ti, hija. Eso me motivó. Gloria a Dios. Entonces podremos decir que has aprendido que el camino de la fe hacia el Señor es lo más hermoso que hay. Es lo mejor. Es lo mejor, ¿no? Es lo más bello. Ahora, ¿qué le dirías tú a esas personas, Fátima, que están pasando por lo mismo que tú? O que no lo mismo, sino que, porque tú sabes, cada persona pasa por diferentes necesidades, por diferentes etapas de la vida. ¿Qué le dirías tú a esas personas que están viviendo un momento difícil en su vida en este momento? Bueno, sabemos que afuera hay mucha necesidad. Digo afuera, me refiero a las personas que no conocen del Señor. Hay mucha necesidad de depresión, mucha necesidad de ansiedad. Muchas chicas que yo he conocido en ese mundo, pues que están apartadas. Y solamente quiero decirles a todas ellas que sí se puede con el Señor. Que si hay ese pensamiento de no puedo, y aunque lo intentes no puedas, ríndete. Ríndete delante del Señor, que Él lo va a hacer. Para Él nada es imposible. Él te va a levantar, Él te va a sostener y Él te va a encaminar. Ríndete. Es simplemente tener un corazón humillado, constricto y humillado, dice su palabra. Es rendirse. Y el querer también determinarse en cambiar. Porque hay una cosa, el que sí quiero cambiar, pero uno no se determina. Hay que saber diferenciar. El determinarse qué es y tener carácter, como dije anteriormente, tener carácter en el Señor, porque va a venir pruebas, va a venir necesidades, va a venir, ¿y qué hay que hacer? Plantarse en fe, construir sobre la roca y mantenerse firme, y tener simplemente los ojos en Jesús, para que podamos esquivarnos de cada cosa y que el enemigo no venga otra vez con las mentiras de que estás pasando necesidad, vuelve. Si para ti es fácil, si total ya lo hiciste, porque a mí me ha pasado. He pasado luchas y luchas y dije, Señor, antes de irme a ese mundo, me pongo a ayunar. Si en mi casa falta pan en la mesa, me pongo a ayunar, porque prefiero ayunar y mantenerme firme que volver al mundo donde Dios me sacó, porque todos los días Dios me recuerda, acuérdate, cuando yo quiero tirar la toalla y decir, Señor, ya estoy cansada, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate lo que yo hice por ti. Y acuérdate tus promesas, porque las promesas también hay que cumplirlas con el Señor. ¿Qué fue mi promesa? Señor, heme aquí. Yo quiero ser un instrumento para ti. Esa fue la promesa que yo le hice al Señor, de que yo voy a servirle.
¿Algún versículo que te dé las fuerzas para seguir adelante? Porque tú sabes que los que estamos en el camino del Señor, o sea, no es que somos perfectos. Hay muchas veces que tenemos desánimo. Sí, claro, Hay muchas altos y veces, bajos. hay muchas veces que decimos hasta aquí no puedo, pero en sí un versículo que tú lo leas y que el Señor te dice, aquí estoy, tú eres mi hija, te doy las fuerzas, cuando tú estás débil, yo trabajo por ti. ¿Tienes algún versículo en especial que te... El versículo que más realmente me fortalece es el Josué 1:9, Ujú. que es esfuérzate y sé valiente. También 2 Corintios el 5:17 dice, Dale. de modo que si alguno está en Cristo, nueva La criatura criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Este versículo me lo quedo en el corazón porque muchas veces vienen personas que me señalan de mi pasado. Si tú eras, si tú hiciste, si tú esto. Y cuando yo leo esto y lo planto en mi corazón, decido creer más en lo que dice la palabra que en las personas que me están maldiciendo, por decirlo de una manera. ¿Por qué digo maldiciendo? Porque en lo personal yo lo tomo de esa manera porque fue algo que realmente fue maldito en mi vida, pero al día de hoy es bendecida. Y a ver, ¿qué significa para ti hoy en día ser cristiano, Fátima? Porque si ves que hay muchas veces que salimos a hablar de la palabra del Señor, hay muchas personas que rechazan, dicen no, que soy católica, que soy de esto. Y tú, hay muchas veces que viene cuando sales y quieres hablar de la palabra del Señor y soy rechazada, por decirlo así. Uno se pone como a autoevaluarse, ¿no? Y uno dice, soy cristiano, pero ¿por qué soy cristiano? Entonces quiero que con tus propias palabras me digas, ¿qué es para ti ser cristiano hoy en día? Para mí ser cristiano primeramente es una bendición. ¿Por qué? Porque yo como cristiano, como cristiana, tengo a quién recurrir en mi momento de ansiedad, en mi momento de preocupación, en mi momento, cosa que el ser cristiano tenemos a un Dios perfecto, a un papá que podemos ir a decirle, papá, esto me pasa, y despojarnos de nuestras mismas preocupaciones, de nuestros mismos problemas, porque sabemos que papá se va a encargar. Aún así sean problemas económicos, problemas emocionales o problemas, pues, lo que básicamente todos tenemos, pero tenemos a qué recurrir. Eso es lo bueno de ser cristiano, y la vida de un cristiano es vivir en paz, es vivir en tranquilidad, que no digo que no tengamos problemas, sino que en descansar en Dios. Amén. Y cuéntame, ¿y qué sueños tienes tú o metas tienes ahora, ya que estás en los caminos del Señor? ¿Cuál es tu sueño o cuál es tu meta en el camino del Señor? Bueno, ese es algo que yo siempre digo, a mí sueños y metas como tal en lo terrenal, en lo material, no me enfoco. Porque en la vida que yo tenía, pude haber tenido todo lo que yo he querido, pero tampoco lo he tenido porque no he querido. Ahora bien, enfoquémonos en lo que es el hablar del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces tú le preguntas a una persona, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? Y te dice, pues, ser un gran o tener tal. No, yo no quiero nada del mundo. Yo no quiero nada terrenal de lo que es aquí, material. Mi sueño
mi meta es evangelizar, llevar la palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que es algo muy preciado. Yo tengo un oro en mis manos y este oro quiero compartirlo a los demás. Quiero llevar su palabra, que Dios sea el que esté siempre y todo tiempo hablando a través de mí para alcanzar a más personas. Y exclusivamente a las chicas que aún siguen en ese mundo, a gente con depresión y ansiedad, porque sí hay una esperanza detrás de todo eso, porque muchas veces las personas que no conocen del Señor dicen, ya no tengo esperanza, ya no sé para qué vivo, si yo no sirvo para nada. Entonces llevarle este mensaje, que sí hay una esperanza, que sí hay una vida, que sí hay una luz, que sí hay otra oportunidad, el cual tú te puedes dar, el cual puedes encontrar otro camino del cual no estás conociendo, pero que sí existe. Esa es mi meta, ese es mi sueño, servir al Señor hasta el día de mi muerte y más nunca apartarme de Él, porque yo sin Él no soy nada. Amén. Fátima, ya para concluir un poquito más este podcast, quisiera preguntarte, ¿qué mensaje tú les darías a esos jóvenes que necesitan tanto de la palabra del Señor? Esos jóvenes que están en depresión, esos jóvenes que están en la droga, en el alcohol. Hay jóvenes que también padecen mucho de ansiedad porque sienten ese vacío familiar, porque hoy en día los padres nos enfocamos más en trabajar para darle lo que ellos necesitan, mas no nos damos cuenta que lo que ellos realmente, lo que nuestros hijos necesitan es el amor del Padre, que estemos ahí apoyando. ¿Qué mensaje les darías a esos jóvenes, a esas personas que también, porque hay no solo jóvenes, hay personas mayores también que necesitan escuchar una palabra de aliento, un abrazo, y muchas veces nos damos cuenta de por lo que está pasando, ya sea el vecino, un amigo, y lo que decimos es, ese no es mi problema, es problema de él. Entonces, el Señor nos dice, ¿no?, que tenemos que cuidar del prójimo como a nosotros mismos. Sí. Entonces, ¿tú qué les dirías a todas esas personas que necesitan tanto de la palabra del Señor? Mira, nosotros sabemos que cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas es básicamente lo que acabo de decir anteriormente, que no encontramos una salida. Pensamos que todo está perdido y no es así. A las personas que están en droga, sí se puede, porque yo he vivido, yo he estado drogada, yo me he estado drogando mucho tiempo. Sí se puede salir con las fuerzas del Señor, claramente. No intentemos con nuestras fuerzas, no intentemos a rehabilitaciones, que no digo que está mal, está bien, vayan a rehabilitación, vayan a psicólogos, pero la clave está en conocer a Jesús, porque te puedo decir que tú vas a una rehabilitación y podrían pasar 2, 3 años, 5 años y tú ya hayas salido de las drogas. Pero en cualquier momento tu mente te falla y va a volver y te puedes caer otra vez. Cuando estamos en el Señor y nos agarramos de Él y nos aferramos de Él, créanme que hay poca posibilidad de que volvamos a eso. Porque cuando uno conoce del Señor, cambia nuestras vidas, cambia nuestra mente. Dios dice una parte de su palabra que Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros estamos cegados aquí. Pero cuando conocemos de Él, vamos a conocer las cosas que nunca en la vida nos imaginamos que íbamos a conocer. Porque Él nos va a mostrar y nos va a encaminar. Hay una cosa que también quiero decir y aplicar en esto es el Espíritu Santo, como a mí me ha estado quebrantando en la forma de vestirme,
en la forma de llevar primeramente mi lengua, mi carácter, mi paciencia y entre otras cosas. Ahí es cuando el Señor me va moldeando, poniendo cada cosa en su sitio. Entonces, decirles que sí hay una salida, sí hay una esperanza. Las mujeres que están esperando embarazarse, que los diagnósticos salen que son menos fértil, más fértil, mentira, porque la única palabra la tiene Dios. Porque Dios en su palabra dice, herencia de Jehová son los hijos, fruto del vientre. Y si Dios no da esta promesa, es porque todas podemos tener hijos, todas podemos dar a luz, porque los hijos son de Jehová, y Jehová es el que determina y da su palabra. Y cuando Él nos da su palabra, Él no es hombre para mentir, ni, ¿cómo es que dice? Ayúdame. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿qué tenemos de hacer? Simplemente creer en la palabra, creer en Jesús y que existe una luz en medio de todo este caos. Amén. Bueno, pues Fátima, pues gracias por compartir tu testimonio, la obra que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Y esperamos que llegue a muchas personas que lo necesitan y pueden ver que sí hay esperanza, que sí hay una luz al final del túnel, que el Señor siempre está ahí, que Él nunca nos deja solos, Él nos da las fuerzas que necesitamos y que Él siempre va a recibir a todos sus hijos independientemente, sea cristianos o sea católicos o de la religión que sea. Para Él todos somos iguales. Entonces quiero decirles que el Señor siempre está con todos nosotros. Lo único que tú tienes que hacer es confiar, tener fe, pedirle de corazón, orar, doblar rodillas, y Él está ahí, Él te responderá todo lo que tú quieras. Él siempre tiene una respuesta para cada problema. Lo único que tenemos que hacer es tener fe. Amén, así es. Y nada, quería también agradecer a todas las personas que han estado en este proceso de mi vida, a Normi Cetiño, a mis líderes, Muriel y Ramiro. Quería también agradecer y honrar la vida de mis pastores, honro la vida de cada una de las personas que han estado, que me están sosteniendo, que me están ayudando y me están enseñando, porque al día de hoy aprender es lo que más me apasiona. Tengo un corazón tan enseñable que si ahorita mismo me dice salta de un pie y yo salto de un pie solamente para ver la gloria de Dios en mi vida. Amén. Fátima, cuando tú nos cuentas que te hacía falta la compañía de un hombre, que no podías estar, o sea, que sí o sí tenías que tener, ¿es por algo que hayas pasado en tu vida, que sientes esa necesidad de que no puedes estar sola, que tienes que tener un hombre a tu lado? Bueno, sabemos que antes de conocer a Dios no conocemos otro amor, ¿verdad? Y la carencia de amor propio, la carencia de tener una protección, de tener a alguien de donde sentirse protegida, es lo que no tenía, es lo que yo buscaba en los hombres. O eso era un engaño del enemigo. Entonces, a raíz de ahí sale el que yo tengo que estar con un hombre todo el tiempo. No sabía estar sola. Amén. Y también quería que me comentaras un poco de que hasta donde yo sé, tú tienes una niña, ¿no? Sí. Entonces, quería preguntarte ya como en el ámbito personal, el padre de esa niña, ¿cómo fue la relación con él? ¿Fue bien? ¿Tuviste conflictos? ¿Cómo? El padre, la relación con el padre de la niña, en principio, pues parecía estar bien. Yo estaba aquí en Madrid, yo fui a Valencia, tenía una relación sólida, normal, de pareja, de amor. Vivíamos en un piso en Valencia.
el cual Alexa fue fruto de esa relación. Pero con el tiempo vinieron los problemas, el cual tuvimos que tomar cada uno nuestro camino. Entonces me tocó quedarme solo con Alexa para poder, pues, quizás fue una de las cosas que el Señor permitió, ¿verdad? Para que yo pudiera acercarme aún más a Él. A ver, muchas veces las personas pensamos, juzgamos y decimos, que anda en esos caminos porque ella quiere. Anda en esos caminos porque no le gusta trabajar. Anda en esos caminos por tal cosa. Y ahora que ya sabemos de la palabra del Señor y que la palabra del Señor nos dice que tenemos que ponernos, por decir así, en los zapatos de esa persona. Y antes de juzgar, miremos la paja en nuestros ojos. Miremos la paja en nuestros ojos, que en nosotros tenemos una gran viga, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces nosotros juzgamos sin saber y no nos tomamos la molestia por ir a preguntarle a esa persona cuál es tu situación, por qué estás haciendo. No nos tomamos el tiempo para escucharla. Entonces, pienso yo, Fátima, que a ti muchas veces te pasó así. Que Sí. No tenías quien te escuchara, que no tenías quien te apoyara. Tal vez tenías amigos que solo te buscaban para la fiesta, para salir de fiesta, ¿no? Y entonces quiero que tú nos hables un poco de esos momentos que tú te sentiste sola, que necesitabas un apoyo, un abrazo, de esos momentos que tú te perdías en la droga tal vez para olvidar cualquier situación. Quiero que nos cuentes desde tu punto de vista, porque tú lo has vivido. Uh-huh. Y ¿qué era tú realmente lo que sentías? Vale. Pues mire, es lo que había dicho antes, la carencia de amor es lo que muchas veces, ¿verdad? O muchas veces culpamos, ¿no? Muchos jóvenes que están en esta situación dicen, mi padre me desatendió, mi madre me desatendió, mi abuela me desatendió, el cual yo decidí hacer esto. Yo también tuve ese pensamiento. Yo también dije, no tengo a nadie que me enseñe, no tengo a nadie que me encamine. Que es cuando yo, al tener pareja, pues a lo mejor me guiaba más la persona con quien yo estaba en ese momento en cómo tengo que hacer, me enseñaba. Porque sí puedo decir, de cada una de las personas que han pasado por mi vida, me han enseñado algo, para bien o para mal. Y eso fue, fui aprendiendo en todo este tiempo, ¿verdad? En el camino de la vida, en la calle, como se dice, por la vida que tuve. Y yo no soy víctima de toda esta situación, sino una sobreviviente. Porque gracias a todas estas situaciones que yo he vivido y he pasado todos los días durante 29 años, gracias a eso, al día de hoy estoy donde estoy, con otra mentalidad, con el Señor en mi corazón. Amén. Bueno, entonces ya nos has contado cómo ha sido tu vida antes de conocer a Dios, antes de estar en los caminos de Dios otra vez. Ya nos has contado cómo has llegado otra vez a los caminos del Señor. Yo quisiera hacerte una pregunta, pero es una pregunta así como que tú te has autoevaluado ya en los caminos del Señor, ¿no? ¿Qué parte de tu carácter Dios ha transformado más en ti? Que tú has dicho,
pero si yo era antes así, ahora soy así. ¿Y qué parte? Bueno, contéstame esa pregunta primero. Vale, vamos por partes. Ujú. El ser impulsiva. De ser impulsiva a pasar a ser tolerante, que yo no digo muchas veces se me sale el viejo hombre, porque yo tengo claro que el Señor sigue trabajando. Y cada día le digo al Señor, Señor, muéstrame, dime en dónde tengo que trabajar, en qué área de mi carácter tengo que seguir corrigiendo. Y es así como el Señor me va mostrando y voy corrigiendo. Amén. Y a ver, ¿en qué necesita más que el Señor te ayude a transformar? Porque, o sea, pero también tenemos cositas. Tú, por ejemplo, tú tienes algo que perdonar, olvidar, porque estás en un proceso. Sí. Entonces, cuando estamos en el proceso, no es que de golpe vas a cambiar, sino que vamos, por eso se llama proceso, porque vamos poco a poco, paso a paso. Tú, cuando oras, le dices al Señor, le pides que transforme eso, que quieres perdonar. Sí, mira, siempre en mis oraciones, en mi intimidad con el Señor, le pido que me revele a qué persona debo de perdonar, porque muchas veces nosotros en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, preadolescencia, pasamos cosas que quizás no nos acordamos a una cierta edad. Entonces, en mis oraciones, en mi intimidad con Dios, lo que le pido es que me muestre a quién debo de perdonar, Señor. ¿Quién más me falta? ¿A quién le tengo que pedir perdón? Porque no se trata solo de a quién perdono, sino que a quién tengo que perdonar, Señor. Sino a quién debo de perdonar. Y bueno, el Señor me ha estado pues en este tiempo revelando a mis hermanos. Pero Señor, yo no he hecho nada, porque también está el querer cuestionar al Señor. Señor, pero yo no he hecho nada. Pero no es lo que tú hayas hecho, es lo que tú tienes para dar. Y yo, ¿cómo? Y si yo estoy llena del Señor, ¿qué tengo que dar? Amor al prójimo. Amar a mis enemigos, Señor. ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? Si es mi enemigo, ama. No sé, no me preguntes, tú tienes que amar. Y si tú quieres caminar en obediencia a mí, haz lo que yo te digo. Esto es así. Amén. Así es. Y siempre en las iglesias se habla mucho de los dones, ¿no? ¿Tú en este momento has descubierto ya tu don? Sí, el duro. El liberación. Y esa es la meta al que yo quiero llegar. Ese es el plan que yo tengo en mi mente, el cual quiero llegar. Pero para llegar allá, tengo que limpiarme yo. Tengo que estar bien yo. Tengo que llenarme bien del Espíritu Santo para poder llegar hasta allá. El cual, esa es la meta que quiero alcanzar. Por esa meta yo me estoy todos los días sacrificando. ¿Que tengo altas y bajas? Sí. ¿Que tengo días de desánimo? También. Pero yo quiero llegar a eso. Porque cuando Dios me habló a mí, me dijo, prepárate y conéctate más con la fuente, porque tienes el don de liberación. Y yo dije, wow, Señor, pero eso es duro. Pero es que cuando Dios te dice, te voy a usar, porque tú me pediste, ahí está cuando yo le dije al Señor, heme aquí, yo quiero ser tu herramienta. Señor, aquí estoy. Y me presenté delante de Él, pues me dijo, vale, pues prepárate. Y por esa razón es que yo me estoy preparando. Sí, ahí es lo que yo siempre digo, sí, mis líderes, que son los que me están guiando, ayudando y aguantando todo, es por esa razón que yo tuve y decidí tener ese corazón enseñable, porque a través de ello yo me voy a levantar y yo voy a llegar a eso que yo quiero llegar, que es liberar, orar por las personas, orar por los enfermos. Es lo que
yo realmente vi y me di cuenta de que también, aparte de llevar su palabra, evangelizar, donde sea que vaya, poder hablar de Él para que más personas conozcan de Él. Qué bien. Pues mira, Fátima, a mí esta es una pregunta que nosotros la hemos hecho en Ministerio de Mujeres de mi iglesia. Y es una pregunta un poco fuerte, ¿verdad? Si hoy en día, hoy que estás haciendo este podcast, en vez de ser yo la que te esté dando las preguntas, si tú tuvieras a Jesús al frente, ¿qué tú le dirías? Wow. Pues esa pregunta... ¿Qué sería lo primero que tú le dirías a Jesús? Te amo. Te amo porque tú me amaste a mí primero, desde el vientre de mi madre. Y aún así quise escapar como Jonás. Y me volvió a escoger, me volvió a traer en sus brazos. Y el Señor te ha respondido. Porque con testimonio que nos ha dado, porque Él es un Padre perfecto, misericordioso, pero también Él como Padre se cansa. Así es. ¿Verdad? Y Él nos ama, nos adora, pero también hay muchas veces que nosotros como hijos necesitamos un poco de rigor. Y el Señor, cuando tú te alejas de su camino, Él te hace regresar, pero con rigor. Te enseña lo que el mundo es. Sí. Y Él aquí te tiene, y gracias a Dios que has vuelto a los caminos de Dios. Por su misericordia. Y estás sirviendo, te estás congregando. Así He visto que te ha cambiado mucho la vida, que sabes mucho de la palabra del Señor. Amén. Y le doy gracias a Dios porque así es. Estás muy bendecida donde y agradecida. tienes que estar. Muy bendecida y agradecida. Cuéntanos un poco cómo fue que tú tomaste la decisión de bautizarte. Vale. Pues cuando yo me determiné y le dije al Señor, heme aquí, yo dije, vale, ¿cuál es el siguiente paso? Porque yo no entendía nada. Yo no entendía cuál era el siguiente paso. El bautizo, vale, yo me quiero bautizar. Y yo estaba ansiosa, porque me han dado una fecha y el cual se suspendió. Luego, claro, dije, Señor. Y yo recuerdo que me fui a otra congregación de visita, ¿no? Y pasen delante los que quieren bautizarse. Y yo, Señor, tú sabes que yo quiero estar a tus pies, yo quiero bautizarme, yo quiero recibirte en mi vida. Señor, si tú no me mueves de aquí, yo no me muevo. Así fue que yo aprendí a caminar en obediencia. Si tú no me mueves de aquí, y quietita me quedé, no me movió. Ay, Señor, dije, pero si yo quiero estar contigo, yo quiero recibirte, yo quiero bautizarme, Señor. Nada, pasó ese tiempo. Luego me dan una fecha. El 11 de mayo, nunca me voy a olvidar. El 11 de mayo. Nada, contenta, feliz. Ese día me bauticé. Ay, no sé, sentí tanto amor en mi corazón, tanto. Y yo dije, este es el inicio. Este es el inicio de algo grande que va a venir. Porque ya no pienso apartarme más de ti, Señor. Y poco a poco Dios me está librando de muchas cosas. De cosas del pasado, ataduras, cadenas que me tenían atada del pasado. Estoy rompiendo todas, estoy saliendo de victoria en victoria cada día. Y bueno, aquí me ves avanzando y a seguir para adelante. Gloria a Dios. Pues es una alegría que te haya bautizado porque eso ya
prácticamente te has casado con el Señor, eres Así es. su hija y Él ahí va a estar. Lo único que tú siempre que tengas una prueba, porque cada prueba es difícil Sí, y cada vez viene una más fuerte que la otra, fuerte. más fuerte que la otra. Pero como hijos de Dios que somos, tenemos que perseverar. Sí, eso es una de las cosas también que he aprendido en el Señor, el saber pasar procesos. El proceso es doloroso, el proceso te pone de los nervios, el proceso, pero hay que saber pasarlos. Y siempre en fe, confiada, que el Señor es el que va a vencer, porque ya venció. El Señor ya venció, ya el infierno, ya venció al enemigo. ¿Por qué no vivir tranquilo en Él? Si ya está vencido, ya venciste, Fátima, ya venciste. Y yo me mentalizo y digo, Fátima, si tú ya venciste una cosa que no todo el mundo ha podido hasta el día de hoy, por este problemita tú vas a decaerte, vas a querer tirar la toalla. Pues no, ya está vencido. Aguanta el proceso, porque cuando tú aguantas el proceso viene algo grande. Y yo digo, Señor, wow. No me gustan los procesos, no te voy a mentir. No me gustan los procesos porque, como digo, los procesos duelen. Es sacrificado, pero digo, Señor, ahí viene en mi mente, digo, si tú llevaste la cruz tan pesada, te golpearon, no dijiste ni una palabra, yo también lo puedo hacer. Porque yo sé que quiero llegar contigo en la cena del Cordero, en la borda del Cordero. Quiero estar ahí. Entonces voy a soportar y voy a aguantar y voy a esperar en ti. No sé cómo. Y entre esas me vienen pues a lo mejor meses que no me alcanza mi sueldo, me desespero. No, ¿qué pasa? Ahí es cuando venimos y los cristianos conocemos a papá y entregamos a papá nuestras cargas y nos despojamos. El Señor se encarga de poner cada cosa en su lugar y suplir necesidades. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Fátima, por compartir tu testimonio. Y hoy ahorita para despedirnos, pues vamos a hacer una oración. Si puedes, Fátima, quisiera que tú la hicieras. Vale, está bien. ¿Verdad? Sí. La oración para así despedirnos. Vale, oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que a través de este vídeo, Señor, de este audio, Dios, te vas a glorificar, Señor, en cada persona, oh Dios, que vea este vídeo, Dios. Sabemos, Señor, que para ti nada es imposible y que vas a llegar, Señor, a esos corazones duros, Dios. Sabemos, Señor, que cada persona que vea este video, Dios, va a sentirte, va a sentir tu presencia, Señor. Señor, este video no lo hacemos, Señor, con otras intenciones más que, Señor, para que tú seas glorificado, Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has brindado, Dios, por este tiempo tan hermoso, Señor, y por mi vida, oh Dios, que gracias, Señor, a todo lo que has hecho en mi vida, oh Dios, yo puedo al día de hoy testificar, contarle al mundo, Dios, que tú eres maravilloso, Señor, que tu amor es infinito, Dios, que eres misericordioso, Padre. Gracias, Señor, por llevar el control, oh Dios, porque has hablado tú, Señor, en este video y no he sido yo, papá. Te damos gracias, Padre eterno, por todo, Señor, lo que nos das y lo que no nos das también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria y toda la honra sea a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén.